Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les damos la bienvenida al segundo día de este sexto seminario universitario BIG para la búsqueda de información global que transmitimos en vivo con el fin de llegar a toda la comunidad universitaria desde cualquier campus a través de webinar en las diversas salas de videoconferencia del sistema de bibliotecas. Y recuerden que también estamos a través de Facebook Live. También damos la bienvenida a todos los que nos acompañan presencialmente aquí en el Centro de Información en Ciencia y Tecnología y Diseño. Les queremos recordar que el sistema de bibliotecas cuenta con una gran variedad de recursos de información científica y tecnológica disponibles a través del portal bibliotecas.uaslp.mx. También pueden consultar los recursos directamente en las páginas web de cada una de las unidades de información en los diversos campus universitarios. Eso también lo pueden hacer en la biblioteca virtual universitaria creativa. Bueno, pues en este momento vamos a dar paso a la primera sesión de nuestro segundo día y para ello vamos a dar la bienvenida, ya está con nosotros en línea, María Amor de Editorial Springer Nature, con la presentación Conozca las herramientas para investigadores de Springer Nature. Recuerden la dinámica que si al concluir tenemos tiempo, vamos a dar un espacio para preguntas, pero si no nos queda tiempo para resolverlas, lo podemos hacer o las pueden enviar a través del correo electrónico redes.sociales@sb.uaslp.mx y ahí se les dará respuesta a todas sus dudas. Pues no nos queda más que darle la bienvenida a María y comenzamos. Muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de charlar. En esta ocasión no vamos a dar un taller como tal. En esta ocasión me voy a hablar o charlar con ustedes sobre algunas herramientas para la publicación científica. Esto con el fin de apoyarles y darles algunas recomendaciones desde el punto de vista de Springer Nature como editorial, para que estas sean tomadas en cuenta y ustedes en un futuro no muy lejano puedan puedan enviar algún texto que ustedes consideren pertinente para su publicación. Al final va a estar mi contacto también en caso de que tengan alguna duda. Y bueno, comencemos pues. En principio, es muy importante que ustedes cuando comiencen a pensar en hacer una publicación, tengan claro lo siguiente. Ustedes deben intentar ser un comunicador lo más eficiente posible. El objetivo, recuerden, si bien es publicar, es muy importante que también sea leído para que ustedes posteriormente este texto sea citado lo más posible por sus pares. Para ello, para ser un comunicador eficiente, necesitan pensar 4 cosas o tener 4 cosas presentes. En principio, tener un manuscrito con una estructura lógica. También un artículo que tenga calidad. Por último, que este escrito sea el último. Es decir, hay veces que ustedes dicen, bueno, yo ya lo voy a mandar porque creo que ya está listo, pero de repente se dan cuenta que todavía faltan algunos resultados o no tienen algunos permisos para ciertas cosas. Lo más importante es que ustedes ya tengan todo listo, todo preparado para poder después enviarlo. Y obviamente tener una estrategia eficiente de publicación. Estos 4 puntos los vamos a desarrollar en esta presentación. ¿Cómo construir un manuscrito con una estructura lógica? ¿Cuál debe ser esta estructura que yo debo presentar para que sea positivamente evaluado y obviamente pues publicado? Es muy importante que también este artículo tenga buena calidad. Ya hablaremos de qué se trata la calidad en este sentido. Entonces, esto es lo que podría ser nuestra agenda. Y bueno, comencemos pues. Voy a comentarles rapidísimo qué es Springer Nature. Es muy importante que ustedes estén al tanto de ello. Springer Nature es la fusión de Springer and Macmillan y obviamente también Nature. Entonces, esto nos ha hecho una empresa publisher muy importante en el sentido de publicaciones académicas.
Esto se los comparto por los estándares de calidad en cuanto a la aceptación de artículos. Cada publisher va a tener sus reglas, va a tener sus parámetros de aceptación. En el caso de Springer y de Nature, los estándares varían. En el caso de Springer tenemos una cantidad bastante amplia de journals en los cuales ustedes pueden seleccionar el que más se acomode a sus características científicas. Y obviamente Nature es una publicación que tiene más o menos 98% de rechazo. Sin embargo, cuando una idea es innovadora, cuando un proyecto tiene sustento y es importante, se publica en Nature. De hecho, bastantes mexicanos ya han publicado en Nature. Obviamente, Scientific American y Palgrave Macmillan es parte de este consorcio de publishers. Vamos a ver algunos datos. Estos datos están un poco antiguos, pero bueno, nos van a ayudar un poco a ver cuáles son las posiciones de las editoriales a partir de lo que se publica. Por ejemplo, en el caso de número de títulos, Springer Nature lleva la delantera por un punto en relación a su último competidor. En el caso de número de artículos, estamos en segundo lugar, lo cual tampoco es tan malo. Y por número de citas, ocupamos en este momento el tercer lugar. Estos datos, les digo, son un poco antiguos, sin embargo, sí nos dan una idea de lo que Springer Nature puede ofrecer como una publicación científica académica para que ustedes la tomen en cuenta y publicar en ella. En el caso de las revistas de acceso abierto, nosotros tenemos bastante artículos publicados en acceso abierto. Esto es el artículo, esta información es del 2016 y en el 2019 les aseguro que esta cifra aumentó bastante. Como podrán ver, somos líderes en lo que es Open Access. Ustedes también pueden pensar en esa posibilidad al publicar. Entonces, revisen cuáles son los lineamientos, cuáles son los requisitos, etcétera. Es decir, no solamente revistas con suscripción, ustedes pueden publicar. Recuerden que en el caso de Springer Nature, el hecho de que sea Open Access no quiere decir que no esté revisado por pares o no esté indexada, al contrario, al ser parte tanto de Springer como de Nature, una de las cualidades o cosas que nos identifica es el peer review. En el caso de los libros por números de nuevos títulos impresos, Springer Nature también lleva la delantera en cuanto a lo que son ciencia y tecnología y medicina, con esta fusión que tuvimos con Palgrave y Macmillan. Ciencias humanas y sociales también se han adherido a estos títulos que nosotros publicamos. Entonces, la cantidad de información al respecto en la cual nosotros publicamos año con año, pues va creciendo cada día y, bueno, pues sí somos líderes en ese sentido. Los tipos de publicaciones. Bueno, Springer Nature publica artículos, publica revisiones, publica briefs and pivots, análisis y lectura, es decir, cosas como reviews, ¿no? Libros, handbooks, major reference works y bases de datos. ¿Por qué les comento qué es lo que publicamos nosotros? Bueno, porque todo este tipo de materiales son los que ustedes pueden también enviar a publicación. No solamente artículos, también pueden enviar revisiones especiales, que en caso de que tengan alguna, o algún brief o pivot, o alguna lectura, una revisión, o simplemente también si tienen ustedes un libro que consideran que también es pertinente, o alguna colaboración para un handbook. Es decir, los contenidos y los diferentes tipos de materiales a los que ustedes pueden compartir, no solamente son artículos, sino también otro tipo de información científica que es valiosa para saber y compartir con el mundo académico.
Y en el caso de Springer Nature, pues estamos abiertos a ese tipo de publicaciones. Lo más importante, obviamente, es que este material que ustedes tengan para publicar esté escrito en inglés. Pero, ¿qué significa escribir en inglés? Bueno, en este caso, ¿por qué se utiliza este idioma? ¿Por qué este y no otro? Bueno, el 80% de las revistas indexadas en la base de datos Scopus, que ustedes la conocen, pues se publica en inglés. El hecho, o sea, ustedes pueden publicar en español, no está mal publicar en español, al contrario. Sin embargo, las revistas indexadas con mayor alcance están publicadas en inglés. Entonces, es una prioridad para ustedes como científicos o como personas que desean comunicar, esto esté escrito en inglés. ¿Por qué es importante escribir bien? Bueno, en este caso nosotros nos vamos a enfrentar a dos problemáticas. Una, la de comunicar bien y la de comunicar bien en un idioma que no es el nuestro, que es un idioma que no manejamos y que también tiene convenciones distintas al español. Entonces, tenemos que tomar esto en cuenta al momento de escribirlo. Es muy importante que ustedes tomen en cuenta que si ustedes transmiten de manera clara su investigación, los científicos que van a leer su texto son personas que pues no tienen mucho tiempo, entonces entre mejor comuniquen ustedes, este texto podrá ser mucho más fácil de llegar a la comunidad científica. Y obviamente, como les decía, publicar un artículo es el primer paso de todo el proceso, pero también lo que nos interesa es que sea citado, es decir, que se encuentre, que sea encontrado y compartido para que ayude a otros investigadores en probablemente una problemática común. Bien, en cuanto a la redacción de alta calidad, ¿qué les proporciona o qué beneficios proporciona al escribir bien? Bueno, pues aumenta las posibilidades de aceptación, como les decía. Si un texto está mal escrito, es más fácil que sea rechazado. Por eso es importante que ustedes tomen en cuenta que si van ya tienen el artículo, ya lo tienen en idioma inglés, pueden tomar ciertas medidas al respecto. Por ejemplo, hay servicios en los que ustedes pueden pedir que se los traduzcan, pero probablemente ustedes ya tienen la capacidad para escribir en inglés, pero tal vez no son nativos. Bueno, pueden pedirle a un colega o a un colega que conozcan, que es nativo o maneja el idioma al 100%, le pueden pedir que revise su texto. ¿Sí? A manera de, obviamente, agradecimiento, pueden ponerlo en los créditos, en fin. Pero esa es una opción para, digamos, saltarse esa parte de decir, voy a tener que contratar a alguien para hacerlo. Hay diferentes opciones, ¿me explico? Entonces, buscar aquellas, pero siempre, siempre buscando entregar el mejor texto posible. Obviamente que si este texto está bien escrito va a tener un impacto dentro de la comunidad investigadora. Ustedes no sé si les ha pasado, pero de verdad, cuando ustedes se encuentran con un texto que no le entienden, probablemente tenga bases, información importante, pero si no le entienden, va a estar relegado. Va a estar relegado y seguramente se va a perder eso que está tratando de comunicar. Entonces es muy importante porque si uno no escribe correctamente, el impacto va a ser menor. Obviamente que escribir bien acelera la comprensión y aceptación y obviamente la fe de los lectores en la calidad de la investigación. Esto de la fe me llama mucho la atención esta palabra porque muchas veces uno dice, no, los científicos son duros, ciencia, ¿no? Pero a veces la creencia también entra dentro de lo que sucede en el campo académico. Bien, en principio hay que tener una organización lógica de las ideas. Sin apenas ser conscientes de ello, créanme que los lectores van a pensar en eso, van a esperar algo.
¿sí? Van a tener una expectativa de su texto. Entonces, ustedes tienen que pensar en ese sentido, en cómo voy a dirigirme al otro que estoy leyendo. No sé si a ustedes les ha pasado que les digan, bueno, ponte en el lugar del otro. Bueno, en este momento eso es lo que ustedes van a hacer, ponerse en el lugar del lector al momento de escribir y qué esperarían ustedes de ese texto que están haciendo. Es muy importante que el manuscrito tenga una lógica para organizar las ideas. En principio, lo que más se recomienda es que se utilicen frases cortas. Como les digo, en el idioma español nosotros manejamos siempre unos párrafos y unas frases enormes, ¿no? Y los juntamos con sin embargo y esto, y usamos conectores y al final, pues de alguna manera se entienden, ¿no? Pero en el idioma inglés siempre es mucho mejor utilizar frases cortas. Y esto incluso a nosotros nos va a ayudar si comenzamos a escribir en inglés. Ustedes se van a dar cuenta que las frases cortas les van a dar mejor manejo de lo que ustedes están intentando comunicar. En el caso del idioma español, les digo, tal vez funciona de otra manera, como es nuestra lengua nativa, podemos hacerlo utilizando palabras tal vez más complejas, pero incluso si nosotros en español utilizamos frases cortas, la intención y la lógica del manuscrito va a ser mucho mejor. También es muy importante que el verbo y el sujeto estén juntos en las frases, es decir, que haya como un sujeto que de alguna manera esté relacionado directamente con lo que se está diciendo, con lo que se está haciendo. Si utilizamos objetos indirectos y esas cosas, seguramente va a ser mucho más complejo el entendimiento del texto. Es muy importante también utilizar el tema y las posiciones de énfasis para organizar y vincular las ideas dentro de las frases y entre ellas. Es decir, el tema tiene que estar muy claro en el texto que yo estoy manifestando. Es decir, el tema va a dar este énfasis en lo que yo estoy comunicando. ¿Ok? No se espanten, no es una, bueno, no es que los esté espantando, sino me refiero a que muchas veces damos por hecho que nosotros, yo no dudo que nosotros sepamos escribir, si estamos en este nivel, licenciatura, posgrado, etcétera, obvio que sabemos escribir. Sin embargo, a veces este tipo de cosas están dadas por hecho. Es decir, las damos por hecho, es decir, pues yo sé escribir y así me lo recibe mi profesor y tengo 10. Sí, seguramente lo ha hecho muy bien, pero para publicar en una revista indexada es importante tener en cuenta otro tipo de comunicación. Bien, en este caso vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, usar frases cortas. Usar frases cortas. En este caso tenemos the largest company, a Mexican corporation, founded in 1916, outside of Puebla by Miguel Hernández, was considered to be a model in the development of modern employee conditions by economists. Fíjense bien, son 30 palabras. Y aquí lo que nos está diciendo efectivamente es que una de las grandes compañías en Puebla, que fue fundada por Miguel Hernández en 1916, ha sido considerada un modelo de desarrollo para las condiciones de empleo por economistas. 30 palabras. Fíjense bien. Usar frases cortas. Economists consider the largest company to be a model in the development of modern employee conditions. ¿Se dieron cuenta? Aquí lo que hacen en el ejemplo es cambiar qué es lo más importante para mí, qué es lo que yo quiero enfatizar. Efectivamente, que los economistas han considerado que este modelo es importante, ¿sí? ¿De qué modelo estamos hablando? De la compañía que fue fundada por Outside de Miguel Hernández. ¿Se dan cuenta? Utilizamos dos frases para poder dar la misma idea. Pero si se dan cuenta, al separarlas, estamos dando énfasis en dos ideas distintas, pero que a la vez te ayudan, que a la vez se complementan.
y son 16 palabras por cada frase. Entonces, para procesar 16 palabras, yo no tengo problema y mi comprensión va a ser mucho más sencilla que al comprender 30 palabras en una sola frase. ¿Okay? Este es un ejemplo de cómo usar frases cortas. Es decir, es importante que cada idea se encuentre en una oración y lo que te recomiendan es que sea de 15 a 20 palabras. Obviamente que habrá, y me dicen, es que tengo 16.5 palabras, ¿por qué me puedes decir eso? Bueno, es un aproximado. A lo que vamos es a esto, a que ustedes tengan en cuenta que utilizar frases cortas les permite a ustedes una mejor comprensión tanto de ustedes como para proporcionar la idea del párrafo, de lo que están diciendo, como aquellos que lo leen. ¿Okay? Voz activa. También esto es muy importante que lo tomen en cuenta al momento de escribir sus textos. Las oraciones escritas en voz activa, ¿cómo son? ¿Son simples? ¿Son directas? ¿Son claras? ¿Son fáciles de leer? ¿Sí? Utilice esta voz activa para ser más directos. Por ejemplo, pasiva. The mechanisms regulating tumor growth were investigated. Activa. Nosotros, we investigated the mechanism regulating tumor growth. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Es decir, del idioma español, a veces a mí me ha pasado que uno dice, bueno, es que lo que quiero es plantear primero y después de plantearlo voy a decir qué voy a hacer. Bueno, en el caso de los artículos indexados y cuando uno escribe en inglés, lo mejor es que sea activo. ¿Qué se está haciendo? Yo estoy investigando, yo estoy buscando, yo encontré. ¿Me explico? Esa es la idea de que sea activo. ¿Qué es lo que se está haciendo? Te prefiere la voz activa, sobre todo, esto no lo decimos solamente nosotros, sino lo dicen diferentes manuales de estilo, ¿sí? Esto les ayuda muchísimo en el caso de que ustedes utilicen algún estilo de citación, se van a dar cuenta que la voz activa siempre va a ser como lo más recomendado. Es decir, digan qué es lo que están haciendo. Ahora, ¿qué oración sugiere que conseguirá un aumento de sueldo en lo siguiente? Ahora vamos a hablar de lo que llamamos oración de tensión. Vamos a ver estos dos ejemplos y ustedes me van a decir qué oración creen que funcionaría mejor para el aumento de un sueldo. You deserve a rise, but the budget is tight. The budget is tight, but you deserve a rise. ¿Cuál de las dos sería la oración con la que usted conseguiría un aumento de sueldo? Exacto. You deserve a rise, but the budget is tight. Los lectores siempre se centran en la final de la oración para identificar lo que es importante. ¿Se dan cuenta? Es decir, aquí dice, but the budget is tight. Todo va hacia abajo. But you deserve a rise. ¿Sí? Entonces, aquí la idea o lo que ustedes al momento de escribir un párrafo, la parte final de cada párrafo siempre va a ser muy importante al momento de escribir. Es una especie como de conclusión de párrafo. Esto les va a ayudar muchísimo a que el texto sea mucho más recordado. La posición de tensión también debe introducir el tema de la siguiente oración. Es decir, the budget is tight, but you deserve a rise. ¿Sí? Es decir, yo sé que no tenemos presupuesto, pero usted se merece un aumento. Your salary will increase at the beginning of the next year. Entonces, esta tensión, ¿sí? Esta tensión que está hablando nos va a introducir a un nuevo tema. En este caso, aquí me está hablando de un presupuesto, aquí me está hablando de un aumento y aquí me está hablando de que este aumento me va a llevar a un salario.
Obviamente puede ser will increase, en este caso nosotros que queremos que gane más, pero si no, no importa. Lo que sí es importante tener en mente es que este tema, esta que se llama tensión, nos va a introducir a otro tema en la siguiente oración. ¿Ya se dieron cuenta? Ahí está, oración de tensión, ¿sí? Y entonces esta tensión nos va a llevar a lo que es la oración temática. ¿Ya vieron? Listo. ¿Qué es una oración temática? Bueno, pues se trata de aquella que nos va a identificar de qué se trata el texto. Bien. Es muy importante que ustedes al momento de construir en este caso le llaman sentence, que este sentence tenga ideas. Y estas ideas van a ir siendo unidas. Y esta unión va a ir relacionada a partir del topic link. ¿Okay? En este caso, estas ideas van a ir concatenadas, van a ir siendo unidas, y estas ideas se unirán a partir de los tópicos. Fíjense bien aquí un ejemplo. The patient went to the hospital to see a gastroenterologist. The doctor then performed a series of diagnostic tests. The results showed the patient suffered from bacterial infection. Antibiotics were prescribed to treat the infection before the patient developed an ulcer. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos, ¿sí? Tenemos el sujeto que va con un verbo. Después viene aquí una que le llaman objeto directo y hay algo aquí que es gastroenterologist. ¿Ya se dieron cuenta? El paciente fue a ver al gastroenterólogo. Después, este gastroenterólogo, que es el doctor, ¿sí? Hizo un diagnóstico, hizo unas pruebas diagnósticas. Estas pruebas diagnósticas son los resultados, ¿sí? Que el paciente y luego bacterial infection. Si se dan cuenta, si solo seguimos esto y solo seguimos la última parte, nos va a decir de qué se trata. ¿Se dan cuenta? Así es como recomiendan ir uniendo de una cosa a otra. Es como si fuera un tejido, ¿se dan cuenta? Esto, en el caso del doctor, está unido con el gastroenterólogo. Los resultados están unidos con estos diagnósticos. El antibiótico está unido con la infección bacterial. La úlcera, ¿sí? Tendría que estar unida con la siguiente idea. Sin embargo, pues podemos pasar a un siguiente párrafo y comenzar de nuevo. ¿Sí se dan cuenta? Esa es, digamos, esa es la manera de crear los párrafos de una manera en que sea una oración de tensión y oración temática, en el que se van concatenando y se van tejiendo las ideas unas con otras. Este tipo de estructura es mucho más común en inglés que en español, como yo les decía. No se agobien en ese sentido. Esto poco a poco ustedes lo van a ir entendiendo y lo van a ir manejando conforme lo vayan haciendo. La lógica es distinta al español, pero no se preocupen, con ejercicios y con revisiones ustedes van a poder manejar este tipo de comunicaciones. ¿Qué sucede con la ubicación de sujeto y verbo? Los lectores, como les decía, esperan que el verbo esté cerca del sujeto de la oración. Sin embargo, algunos autores tienden a insertar una gran cantidad de texto que describe el tema entre el sujeto y el verbo. ¿Sí les ha pasado que de repente dicen, bueno, ¿y dónde quedó el sujeto? Esa sería como la pregunta. ¿Y dónde quedó el sujeto? ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es lo importante aquí? ¿O quién lo está haciendo? Aquí tenemos un ejemplo. The smallest of ORFs es una cosa como complicada para mí. Written frame overlapping out of face, terminal portion of the y luego has been identified. ¿Se dan cuenta? La gran distancia entre el sujeto y el verbo has been identified as the animal equivalent of the recently discovered gene. ¿Ok? Entonces, efectivamente, a mí me interesa, ¿qué me interesa? Describir
esto o qué ha sido identificado. Por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo, vamos a ver rápido otros ejemplos. En una frase, por ejemplo, ¿dónde está la posición del tema y de énfasis? El paciente fue, the patient went to the hospital to see a gastroenterologist. The doctor, ¿sí? Aquí ya estamos viendo aquí el paciente y el doctor. ¿Se acuerdan que este fue el ejemplo que vimos allá abajo? ¿Se acuerdan? Bien, entonces, aquí está el verbo, perdón, el sujeto, el verbo, ¿sí? Y el tema que da énfasis. El doctor, los resultados, esto ya lo vimos anteriormente. Pero ¿qué sucede en un párrafo? No necesariamente tiene que ser así. Fíjense, marine befalling is the accumulation of marine species on the submerged surfaces within the ocean. Aquí se darán cuenta que está haciendo una, digamos, aseveración, ¿sí? Esto podría funcionar como mi idea principal. It poses a significant cost to the maritime industries and as a result has been the subject of a considerable number of preventive strategies. Ajá, aquí ya está otra idea que está relacionada con esto. Es decir, lo está dando una justificación. Until recently, all of these have involved toxic coatings containing heavy metals such as copper and zinc. Otra idea. More recently, environmental considerations such as bioaccumulation has been led to the ban on many of these. This has resulted in a demand for non-toxic alternatives. ¿Sí se dan cuenta? ¿Se acuerdan cuál era el sentido? Digamos, es primero mi idea principal y luego el énfasis y sobre todo la temática. Al final, current non-toxic and befalling strategies are driven by interfacial architecture and fall into two main behavioral categories, all release surfaces and attachment inhibit surfaces. Entonces, ¿te dan cuenta? Al principio hay una idea, se desarrolla y termina con algo que lo cierra, que tiene que ver con la posición del tema. ¿Sí? Entonces, aquí lo vemos en cada frase. Aquí como ejemplo lo vemos en cada frase. Aquí abajo lo vemos aplicado en un párrafo. Digamos, no necesariamente tiene que ser así o así, pero son dos opciones que ustedes tienen y pueden utilizar, obviamente, de acuerdo a lo que ustedes estén comunicando. Bien, vamos a la redacción del artículo y presentación de los datos. ¿Cuáles son los tipos de artículos de revistas? Bien. La investigación original, digamos, ese es el tipo que normalmente nosotros conocemos. En este manuscrito ustedes van a publicar informes completos con datos de investigación. Es una investigación original en la que ustedes están trabajando, que ustedes han hecho durante un largo periodo seguramente de sus vidas. Entonces, este es, digamos, lo que más conocemos o lo que más tenemos en relación. Sin embargo, como yo les decía al principio, ustedes pueden tener la posibilidad de hacer otro tipo de publicaciones científicas. Por ejemplo, un artículo de revisión. ¿Qué es un artículo de revisión? Bueno, pues estos proporcionan un amplio resumen de una investigación en un cierto tema. Una especie como de revisión de la literatura podría ser. ¿Sí? Una perspectiva sobre el estado del campo científico. Estos artículos de revisión también son muy importantes y probablemente a ustedes les pueda ser una posibilidad también de publicación. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes al estar haciendo también una investigación original, tal vez no están en el momento de publicar sus resultados, sin embargo pueden comenzar con algún artículo de revisión. Ustedes ya han hecho una revisión de la literatura, conocen qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué no escribir un artículo de revisión? Informes breves o cartas. Esto ayuda mucho cuando los datos de investigación original creen que son muy interesantes y probablemente pueden estimular a otros. Estos informes breves o cartas son como pequeños adelantos o trabajos
de los que ustedes están haciendo. Entonces, esto también puede ser publicado, tiene también posibilidades dentro de revistas indexadas, entonces yo también lo consideraría. Otra cosa que también ustedes pueden publicar es las metodologías o métodos. Esto es muy interesante. A mí me parece que algunas veces dejamos de lado que lo que estamos haciendo tal vez nadie más se ha preguntado al respecto. Y eso, créanme que es un gran avance y para la comunidad científica es muy, muy importante. Déjenme ver si hay algunas preguntas. Discúlpenme que se me salga. No, ok, perfecto. Es que no funciona de otra manera esto. Un momento, ¿eh? Transitions, slideshow from current site. Ya, lo siento. Entonces les decía, pueden tomar en cuenta este tipo de no solamente investigación original, ustedes pueden publicar otras cosas que seguramente para la comunidad científica van a ser interesantes. También los artículos tienen una estructura estándar que permite a los lectores encontrar fácilmente la información que buscan. Bien, vamos a hablar ahora de estas secciones. ¿Qué es lo que un artículo como mínimo debe de tener para que nosotros podamos entender la lógica? Debe tener una introducción, ¿sí? Materiales y métodos, resultados, discusión y conclusiones, ¿sí? Bien. Quiero hacer un énfasis en esta parte, en la parte de discusión y conclusiones. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando mandan un artículo o leen un artículo, dicen, bueno, ¿por qué hay un apartado de resultados? Y ahora me están pidiendo o quieren o aparece algo de conclusiones. ¿Que los resultados no es lo mismo que conclusiones? No. En el caso de las revistas indexadas y sobre todo en idioma inglés, los resultados no es lo mismo que las conclusiones, ¿sí? Es decir, en los resultados lo que se va a presentar son efectivamente los resultados obtenidos dentro de la metodología, del experimento, de lo que nosotros trabajamos durante nuestra investigación. La discusión y conclusiones nos van a llevar a hablar sobre esos resultados. Es decir, a veces nosotros lo que hacemos, y sobre todo yo me he dado cuenta que, bueno, yo cuando he escrito alguna cosa, en mi maestría, por ejemplo, ¿de qué voy a hablar si ya lo dije en los resultados? Bueno, he ahí el punto que ustedes deben tomar en cuenta. La discusión y conclusiones tienen que ver con esta parte de qué es lo que yo estoy encontrando, pero no a manera de dar informe, sino ya de reflexión científica y teórica. Entonces, la discusión y las conclusiones son diferentes a los resultados, ¿vale? Yo se los comparto porque a mí me pasó. Bien, los lectores tienen 4 preguntas principales. ¿Por qué se ha realizado este estudio? Es decir, ¿qué es lo que yo como investigador tengo que darle de información a quien está leyendo? ¿Por qué se ha realizado este estudio? ¿Por qué fue necesario hacerlo? ¿Cuál es su importancia? ¿Qué se ha hecho al respecto? Es decir, muchas veces cuando empieza uno a hacer una investigación dice, bueno, es que no hay nada. Mentira, es muy difícil que nadie haya hecho algo, por lo menos preguntarse por eso. Créanme que hay mucha información, hay veces, ahora más que nunca yo creo, la posibilidad de saber que otro está trabajando tal vez lo mismo que uno, es de verdad muy interesante. Obviamente que no van a ser 25,000 personas, pero seguramente va a haber alguien más que esté interesado en el tema y eso me parece muy, muy, muy valioso porque alimenta de verdad el conocimiento. Es decir, probablemente se ha hecho, pero ¿qué es lo que se ha descubierto? ¿Sí? Probablemente sí se ha trabajado, pero ¿hasta dónde se ha llegado? ¿O bajo qué miradas? ¿O bajo qué perspectivas?
cómo el estudio hace avanzar el campo de investigación, es decir, en qué es en lo que nosotros con este artículo, con esta publicación, vamos a ayudar al campo de investigación. ¿De qué sirve que se publique? Yo creo y tengo firmemente la idea de que cuando uno publica algo, debe ser porque tiene uno algo que decir. Entonces, si uno no tiene nada que decir, se nota. Y es probablemente que, es muy probable que pues ese tipo de textos pues no sean aceptados, porque en realidad no hay una conciencia en lo que se está haciendo. Tiene que haber una conciencia de lo que se está colaborando dentro del campo científico. Entonces, eso es muy, muy importante. Porque se ha realizado el estudio, obviamente lo vamos a desarrollar en la introducción. ¿Qué se ha hecho? Vamos a revisar los métodos, los resultados que se ha descubierto, incluso en mi investigación, y esto en la discusión, cómo este estudio va a hacer avanzar en el campo de investigación, es decir, esto que yo hice, esto que han hecho los otros, cómo va a ayudar o nos va a dejar en las mismas. ¿Y por qué? También eso puede ser una discusión. ¿Por qué usted ha realizado este estudio? Es muy importante que se lo pregunte. Ustedes saben que algunas veces la introducción, casi siempre cuando uno hace una tesis, se escribe al último, pero bueno, también sirve escribirla al principio, porque cuando uno le escribe al principio también le sirve como una especie de camino a seguir. Entonces esto es muy importante. Por eso la introducción en cualquier momento que ustedes la quieran mirar, es muy importante porque nos va a decir por qué es importante hacer este estudio. Aquí vamos a ir esto es un ejemplo de lo que se puede hacer. Ojo, es un ejemplo. No tomen mis palabras como algo que tengan que hacer. Esto que les estoy compartiendo simplemente son algunas vivencias, son algunos digamos también cosas que dice la literatura al respecto. Entonces no lo tomen como algo que tiene que ser así, pero sí para que les dé pautas para que se den una idea de lo que tienen que hacer. Bien, ¿cómo comenzar una introducción? Bueno, pues en principio hay que presentar el tema. Hay que ver si su relevancia es internacional, si es regional, si es especializado, si es amplio, es decir, establecer una especie de espectro. ¿Cuál es el tema? Presentarlo. ¿Qué se sabe sobre este tema? ¿Sí? ¿Cuáles son los estudios actualizados? ¿Cuáles son las citas que se han hecho al respecto? ¿Qué no se sabe sobre el tema? Eso también es importante, hacer una descripción clara, lo cual nos va a llevar a un problema y obviamente a unos objetivos específicos. ¿Se dan cuenta? Si nosotros cubrimos estos 3 pasos, créanme que vamos a ser bastante claros. Ahora bien, yo sé que para encontrar estos 3 puntos no es cosa fácil, así que yo entiendo que pareciera sencillo, pero al momento de la práctica van a ver que nos vamos a encontrar con ciertos problemas. Pero bueno, al tener esto ustedes claro, por favor, al momento de hacer su introducción, tengan esto presente. Listo. En los métodos, ¿qué usted ha hecho? En este caso, hay hay 2 cosas que va a suceder cuando ustedes manden un artículo. Los investigadores en su campo, lo que van a hacer es van a reproducir lo que usted dijo, ¿sí? Y van a aprovechar esto que usted dijo. ¿Por qué? Porque usted lo está haciendo. Entonces, usted, en este sentido, en este apartado, lo que va a pensar es, bueno, me van a leer otros investigadores y yo debo de dar esta pauta de que puedan reproducir lo que yo hallé para que esto sea aprovechado, ¿sí? ¿Qué va a pasar con los revisores? Los revisores van a evaluar este diseño de estudio y van a validar sus resultados. Es decir, si usted lo manda, pero hay errores en la metodología, los revisores se van a encargar de ello. ¿Por qué? Porque los revisores lo que van a hacer es
asegurarse de que la información que usted está dando es real. Entonces, tiene que pensar en estas dos cosas, en que por un lado, los investigadores que lean su artículo lo van a reproducir y por el otro, que los revisores lo van a validar. ¿Okay? ¿Qué necesitan saber lectores y revisores? Esto es muy importante, muy importante. Es decir, usted puede declarar qué es lo que ha hecho. Usted debe ser muy claro, porque tanto lectores y como revisores, como les digo, van a revisar, van a validar lo que usted está presentando. Entonces, usted puede ser muy claro. ¿Cuáles fueron las fuentes? ¿Qué muestras utilizó? ¿Cuáles son los materiales? ¿Cómo se condujo el estudio? ¿Cómo se han analizado sus datos? ¿Cuáles fueron los métodos? ¿Si utilizó análisis estadístico o no? ¿Por qué no utilizó el análisis estadístico? ¿Por qué no aplicaba o por qué sí aplicaba? Es decir, es muy importante en este apartado que usted les haga saber cuáles fueron las condiciones en las que usted dijo que se generó tal o cual experimento o tal o cual estudio. ¿Por qué? Porque si usted dice esto aplica para todos, cuando usted hizo una muestra que no es representativa, automáticamente su método va a quedar fallido. Entonces, este tipo de errores, se los repito, yo sé que ustedes como profesionales científicos lo tienen presente, pero a veces se nos olvida y entonces hay que tenerlo muy presente. Es decir, para un evaluador, para un revisor, va a ser mucho más valioso que usted le diga, yo lo hice con 10 personas en tales circunstancias y va a aplicar bajo estas circunstancias y no más, a que usted diga, esto va a aplicar para todos. ¿Sí me explico? Es muy importante que esto se declare. Se declare para que entonces los que revisen su método digan, efectivamente, esto es real, esto es válido y puede publicarse. Porque si nosotros declaramos que es aplicable para todo el mundo, seguramente ese artículo será rechazado. Bien, en cuanto a los resultados deben guiar a los lectores por sus hallazgos. Es decir, cuál fue su observación inicial, cómo fue la caracterización, cómo aplicó el método, ¿sí? Debe haber una presentación lógica. Nosotros aquí, o bueno, en este caso, nosotros vemos 3 puntos en los cuales ustedes pueden presentar de manera lógica, pero seguramente hay más. Por ejemplo, fabricación de nueva membrana para tratamiento, un acento, de agua. Evaluación de propiedades físicas y químicas en diferentes temperaturas, presiones. Digamos, tenemos estos 2 ejemplos. Eficacia en mover contaminación por partículas. ¿Y cómo presentar estos datos? Lo más importante es que usted indique lo que ha encontrado. No interprete los resultados ni discuta sus implicaciones. En este momento solo queremos saber los resultados. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Aquí lo que se hizo fue la fabricación de una nueva membrana, la evaluación de propiedades físicas y químicas, la eficacia en mover contaminación en partículas. Yo no estoy diciendo que la fabricación de la nueva membrana es buena o mala. Yo tampoco estoy diciendo que esta evaluación fue positiva o negativa. Si hay eficacia en remover contaminación de partículas con tal o cual aparato diseñado, no. Simplemente lo que voy a hacer es indicar lo que se encontró. Solamente eso, ¿sí? Los resultados nos van a presentar lo que encontramos. Todavía no vamos a las interpretaciones, no vamos a discutir sus implicaciones, ¿sí? En este caso, use subtítulos, se recomienda usar subtítulos para separar los resultados de diferentes experimentos. Por ejemplo, si se obtuvo esta membrana, por ejemplo, de peces acuáticos, membrana de peces acuáticos de 10.000 metros, y así sucesivamente, usted puede ir presentando los resultados. Los resultados, le digo, tiene que haber un orden lógico. Lo más recomendable es que esto tenga que ver con su método,
obviamente, que tenga una relación directa con su método para que estos resultados tengan sentido. No duplique datos entre figuras, las tablas y texto, es decir, no es necesario que llene de tablas un artículo. Si es una única tabla la que representa sus datos, esa es la tabla en la que usted se va a concentrar. Perfecto. No incluya los resultados de los análisis estadísticos en el texto. No es necesario en este momento. Lo único que queremos ver son los resultados. ¿Se dan cuenta por qué es problemático? A mí me da mucho, siempre me causa como ruido, porque nosotros tenemos como otra lógica, sobre todo, bueno, los de habla hispana como que nos comunicamos distinto. Entonces, en el caso de la habla inglesa, los resultados solamente es eso, resultados. Aquí vemos algún ejemplo de cómo preparar una tabla. Las tablas son muy importantes. Son muy importantes porque muchas de ellas pues las van a tener que crear ustedes. Entonces, en ese sentido, es muy importante que tomen en cuenta este tipo de recomendaciones. Sin embargo, ustedes van a encontrar que cada publisher tiene sus propias lineamientos, tanto para tablas como imágenes, como para texto. Es por ello que nosotros les recomendamos hacer esto, para que cuando ustedes ya se enfrenten a ciertos lineamientos sea más fácil modificarlas. Casi todas pedimos lo mismo. Que los títulos de leyenda sean claros y concisos, que los datos divididos estén en categorías para que haya una claridad mejor, que haya espaciado suficiente entre columnas y filas, que se expresen las unidades, que el tipo y tamaño de fuentes sean legibles. Es decir, esto es algo básico. A partir de eso, entonces ya ustedes pueden cubrir con demás lineamientos que les pidan en cada revista. Pero en principio tiene que haber esta lógica o estos requerimientos. Tiene que haber concisión, tiene que haber claridad y tiene que haber una fuente legible. Aquí hay un ejemplo de ello. En el caso de elementos visuales, por ejemplo, figuras, gráfica de datos, imágenes, mapas, esquemas, todo esto usted lo tiene que tomar en cuenta al momento de armar su artículo. Si su artículo, revisión, lo que usted decida publicar, tiene imágenes, mapas, gráficos, asegúrese de tenerlas en buen DPI, por ejemplo. Recuerde que usted va a publicar. Entonces, por ejemplo, si lo saca con el celular, entonces esa información va a tener que ser revisada, o ese formato va a tener que ser revisado y transformado para su publicación, para que tenga, por ejemplo, 350 dpi, para que pueda ser publicado, en fin. O en el caso de que no sea publicación impresa, va a tener otras características, por ejemplo, ciertos píxeles, etc. Tome en cuenta esto al momento de que usted envíe también su artículo, porque en algún momento esta información va a ser necesaria y se la van a pedir. Una figura por subsección es lo que más se recomienda. Que haya un subtítulo y que este subtítulo introduzca la subsección. Por ejemplo, figura 1. ¿La vieron? Hay una leyenda descriptiva. Hay que presentar los datos obtenidos. Resuma los hallazgos más importantes. Recuerde, resumir hallazgos. Todavía no entramos a la parte de discusión. Simplemente los hallazgos más importantes. Si hay un subtítulo 2, obviamente se introduce otra subsección, se presentan los datos obtenidos y nuevamente se presentan los hallazgos más importantes. Y así sucesivamente en caso de que haya una subsección con una figura. Ahora sí, vamos a entrar a lo que es la discusión. ¿Cómo su investigación contribuye con el campo? ¿Cuáles son estas implicaciones? En principio le pedimos o le recomendamos que resuma qué ha hecho, ¿sí? Empiece con el problema de investigación, describa brevemente el diseño del estudio y resuma los hallazgos más importantes. Una especie de introducción de todo lo que se ha hecho. Interprete sus hallazgos.
Aquí es donde nosotros, ahora sí, ustedes podrán descoserse y decir todo lo que ustedes consideren pertinente, obviamente basados en los hallazgos, basados en la revisión de la literatura, en la metodología, etcétera. Similitudes, diferencias, cuáles fueron esos resultados inesperados o negativos, o las limitaciones, ¿sí?, en los que se encontraron y que probablemente ustedes piensan que afectaron en sus hallazgos. Este tipo de cosas son las que nosotros ya vamos a hablar en la discusión. Aquí es donde nosotros vamos a cerrar con una conclusión principal y con las implicaciones. Si ustedes se dan cuenta, la discusión tiene un triángulo de lado contrario, ¿sí?, al de la introducción. ¿Se dan cuenta cómo están contrapunteados con las implicaciones y en el caso de allá con los objetivos? Es decir, es un proceso que de alguna manera se va cerrando. Entonces, en este caso, las implicaciones nos van a abrir este panorama a nuevas búsquedas, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros recomendamos al momento de ir hacia la discusión. Conectando lógicamente sus ideas, le recomendamos lo siguiente. Conteste las 4 preguntas principales para su lector. Presente el tema, cuáles son los estudios ya publicados, problemas en el campo, objetivos. ¿Se dieron cuenta? Aquí estamos hasta aquí, que tiene que ver con la introducción. Luego viene la metodología, resultados y figuras. Llegamos al desarrollo. Resumen de los hallazgos, interpretación de los hallazgos e implicaciones para el campo. Llegamos a la discusión. ¿Se dan cuenta por qué fue necesario hacer este estudio? ¿Qué usted ha hecho al respecto? ¿Qué ha descubierto? ¿Y cómo su estudio hace avanzar al campo? Si nosotros nos basamos, digamos, en estas preguntas, tenerlas presentes durante la escritura de nuestro artículo, nosotros vamos a poder contestar estas preguntas para nuestros lectores. ¿Se dan cuenta cómo todo está relacionado? Es importante conectar lógicamente las ideas en las varias secciones del manuscrito. Les decía, es importante que ustedes en todo momento, al momento de escribir el artículo, tengan claras las ideas y estas ideas se vayan uniendo a partir de lo que son las temáticas. ¿Ya vieron? Es decir, todo va a estar relacionado, en el caso de los resultados y figuras, con los objetivos, en el caso de los objetivos, con el problema en el campo, en el caso de las implicaciones para el campo, ¿cuál fue el problema del campo? Todo está relacionado y todo esto va a ser revisado por los revisores, valga la redundancia. Los revisores van a darse a la tarea de que todo esto esté correctamente relacionado. Por último, título. Llame la atención de su lector. ¿Qué debe incluir? Bueno, ¿qué es importante? Palabras clave de indexación y concisión. Tiene que ser al menos 20 palabras, no más. Yo entiendo que a veces nosotros colocamos algunos títulos de nuestra investigación hermosa, que parece que lo escribió Cervantes de Saavedra, pero en el caso de un artículo que voy a publicar en una revista indexada, la lógica es distinta. La lógica es distinta. Tiene que pensar que de alguna manera van a atraer a su lector. Van a convencerlo de que ustedes están hablando de ciertas temáticas importantes para ellos. Entonces deben asegurarse de que su título por lo menos tenga palabras clave de indexación. A mí me parece eso muy importante. Y que, ¿qué es lo importante? ¿Por qué es importante? Y obviamente concisión. Lo más sintético posible ayudará. Por favor, evite preguntas, descripción de metodología y abreviaturas. Este tipo de prácticas lo que va a hacer es alejar a su lector. Las preguntas alejan al lector.
La descripción de metodología también, porque en realidad lo que no nos está hablando de cosas prácticas, aunque usted piense lo contrario. Es decir, no lo va a encontrar tan fácilmente su lector. Y las abreviaturas no se digan, ¿sí? Su título debe ser un resumen conciso de lo que es más importante en su artículo. Es una tarea, no es una tarea fácil, lo sé. Muchas veces algunos editores, cuando reciben los artículos, cambian ellos los títulos en caso de que lo ven necesario, pues los cambian a manera de que tenga mucho más sentido para los lectores de una revista. Entonces, en este caso, pues yo les recomiendo que estén abiertos a estos cambios. Los editores hacen esto para que ustedes puedan tener mejores y más lectores. Bien, el resumen. El resumen también es muy importante porque es la primera impresión de su artículo. Fíjense bien, debe de tener claro los objetivos, que tiene que ver con la importancia de su tema, los resultados, el impacto de su estudio, las conclusiones, relevancia de su estudio. Si ustedes cubren estos tres puntos en el resumen, créanme que los van a leer. Recuerden también que el resumen muchas veces es lo primero o lo único que van a tener oportunidad de poder decirle a alguien que reciba su texto. Si los revisores se encuentran con un resumen que no entienden, que no es claro, que no habla de cuál es la importancia, de cuál es el impacto, de cuál es la relevancia, lo va a pasar de largo. Es más fácil enganchar a alguien a que lea nuestro trabajo si nosotros cubrimos estos tres objetivos. Debe haber esa lógica en el resumen. No se vayan por el simple hecho de decir de qué se trata. Pues mi investigación trata de algodones producidos en un ambiente artificial. Y luego, bueno, si yo no digo que esos algodones fueron producidos en un ambiente artificial bajo no sé qué circunstancias, ¿sí? Y que las conclusiones fueron positivas, entonces eso va a ayudar a llamar más la atención y a que mi investigación sea considerada. Es decir, ustedes ya han hecho un gran trabajo detrás, ya escribieron un artículo, ya escribieron algo y ahora lo tienen que poner a disposición de una manera más rápida. Entonces, esto también es parte de su trabajo en cuanto a publicar un artículo, en trabajar en un resumen que a primera impresión enganche a cualquiera, incluso a ustedes mismos. Es una impresión, pero bueno, ¿qué sus lectores quieren saber? Incluso ustedes, por favor, pónganse en el lugar del lector. Cuando ustedes buscan un artículo, ¿qué es lo que están buscando? Bueno, es lo mismo que ustedes tienen que pensar al momento de escribir un resumen. ¿Por qué se ha hecho el estudio? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué usted escribió? ¿Cómo hace avanzar el campo? ¿Sí? Entonces, yo sé que en un resumen eso a veces, o escribo la introducción, eso lo puede encontrar en conclusiones, etc. Yo entiendo a veces que el resumen es como un tema escabroso porque hay algunos que dicen, no, los resúmenes, los que los haga, quien los publica, ¿no? Y sí, pero quien mejor conoce el texto, quien mejor conoce lo que usted hizo, es usted. Entonces, es muy importante que también esto lo tome en cuenta. ¿Cuál es la introducción al tema, sus objetivos, resultados? Como se dan cuenta, es una mini introducción en la que ustedes van a presentarse y van a dar la mejor impresión para ustedes, sus lectores y a los revisores también. Bien, aquí tengo yo un ejemplo. No sé si leerlo porque, bueno, vamos bien de tiempo. Pero bueno, vamos a ver. ¿Por qué se ha hecho? Aquí tenemos un ejemplo. Emotions are considered instructions that often prompt subsequent actions. In this way, the aim of this work was to examine the role of distracting
stimuli on the relationship of RT and accuracy. Aquí, ¿por qué se ha hecho? Porque, bueno, las emociones son consideradas distractores, ¿sí? Por eso, en este sentido, nosotros queremos examinar cómo este rol, ¿sí?, puede distraer de esta relación. Por eso lo hemos hecho, porque estas emociones son consideradas distracciones. ¿Qué se ha hecho? In order to do that, a word recognition task was carried out, in which emotional balance was manipulated. More precisely, a meditational model testing how changes distracting stimuli mediate RT predicting accuracy across emotional conditions were carried out. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se ha hecho? ¿Sí? ¿Qué hizo usted en su investigación al respecto de esto? ¿Sí? Aquí lo que se hizo, bueno, pues se reconocieron algunas palabras, ¿sí? Se hizo un modelo, se probó, ¿sí?, para revisar cuáles eran las condiciones para esto, para predecir este cross emotional. ¿Qué descubrió? Pues que these results suggest that changes in task demands should distract from the second task to the extent that these task demands implicate and affect accuracy. Moreover, the distracting task seems to mediate between accuracy and the target task under emotional stimuli, showing the negative distracting condition to be the most remarkable effect. Furthermore, neutral distracting balances did not affect accuracy. ¿Sí? Aquí están los resultados, ¿sí? Habla de los resultados que obtuvo y, bueno, de lo que al parecer no afectó, ¿sí? Es decir, las condiciones que estuvieron de acuerdo a esto que se encontró. ¿Cómo hace avanzar? ¿O cómo esto en qué ayuda al campo científico? Understanding the mechanism by which emotion impairs cognitive function has important implications in several fields, such as affective disorders. However, the effects of emotion on goal-directed cognitive processing remain unclear. Es decir, que esto nos permite que entender estos mecanismos, ¿sí?, tiene importantes implicaciones en distintos campos, como los desórdenes afectivos. Sin embargo, estos efectos, ¿sí?, todavía no están claros. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son 1, 2, 3, 4 párrafos que nos están hablando de manera, digamos, sintética, qué es por qué se hizo, qué se ha hecho, qué se descubrió y cómo puede apoyar en el avance científico. ¿Por qué se ha hecho? Aquí, por ejemplo, este es otro resumen que solamente habla de qué se ha hecho. This study sought to compare evidence of the factual validity of the adapted version of the World Health Organization Quality of Life scale, 3 responses options. With the original version of the scale, we included 2 populations of individual age 60 years older from northern Brazil. The majority of participants were women who had an elementary level education. The first population comprised 335 elderly persons who completed the original version of scale, and the second was composed by 265 elderly persons who completed the short-term scale. Aquí solamente nos está hablando de qué se ha hecho. ¿Por qué se ha hecho? No nos dicen. ¿Qué se descubrió? Results indicated better adjusting on the reduced scale and showed even why lower error probability in assessment of elderly persons while lower quality of life. Es decir, falta información y, sin embargo, este ejemplo es original, fue obtenido de un abstract real. ¿Y por qué fue publicado? Bueno, en este caso, como yo les decía, no es una regla que ustedes lo tengan que hacer, no lo deben de hacer así. Sin embargo, la probabilidad de que sea aceptado y de que tenga mejor lectura es mayor. Aquí hay una redacción confusa y que también fue publicada.
¿sí? Es decir, como les digo, no es necesario que ustedes sigan al pie de la letra, porque en realidad también escribir un artículo no es como una receta como tal, pero sí lo que yo les he compartido hasta ahora son algunos puntos que en el caso de Springer Nature tenemos presentes. Entonces, bueno, en este caso aquí hay una redacción bastante confusa y sin embargo también fue publicado. Ahora, aquí, este es un resumen 4 que obviamente no fue publicado. Es decir, hay algunas partes en las que probablemente ustedes puedan subsanar, si dicen el método, si dicen cómo lo hicieron y resultan interesantes, pues puede funcionar. Pero algo mal hecho, es decir, algo que no tiene sentido ni lógica, no se publica. Por ejemplo, este texto que ya no voy a leer porque no los quiero dormir, pero se dan cuenta toda la cantidad de palabras dirigidas a por qué se ha hecho y al final qué se ha hecho y qué se ha descubierto son 2 líneas y cómo hace avanzar no se habla de ello. Y se dan cuenta, lo que más se toma en cuenta, ¿sí?, es qué se ha hecho y qué se ha descubierto. ¿Sí? Eso es muy importante para el campo científico. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha descubierto? ¿Cómo hace avanzar? Pero si nosotros no hablamos de qué se ha hecho, qué se ha descubierto y cómo hace avanzar, es obvio que no nos van a publicar. Es obvio que no tiene sentido, porque no estamos diciendo lo que se hizo. Bien, normas de citación y referencias. ¿Cómo buscar referencias? Identifiquen los mejores investigadores en su campo, encuentren revistas importantes, manténganse alerta a los artículos de revisión. Es muy importante que ustedes estén al día. Algo que también les recomiendo es que se den de alta en tablas de contenido. Todas las revistas científicas, incluidas Springer Nature, pueden darse de alta para recibir tablas de contenido. Es muy importante que ustedes estén al día. ¿Cómo seleccionar las citas? Asegúrese de que sus citas sean equilibradas, actuales, relevantes. Si ustedes piensan que los experimentos o estudios que han encontrado son contradictorios, han citado estos estudios, ¿ustedes consideran que en realidad estos estudios merecen ser citados? Recuerden que todo lo que usted publique en el artículo va a ser revisado, incluyendo las citas. Si usted cita un estudio que no existe o que contradice lo que usted está diciendo en algún punto, eso va a ser, puede ser en el mejor de los casos una solicitud de revisión o, en el peor de los casos, rechazo de artículo. Tienen que ser actuales. En el caso de los artículos, aunque dependerá del tema que ustedes estén haciendo. Cuando es una revisión histórica, obviamente que las citas no tienen por qué ser actuales. Sin embargo, siempre se recomienda que haya citas actuales, que haya la última versión de lo que se está hablando. Y obviamente que sean relevantes, que ayuden a su hipótesis. Eso es importante. Que las citas lo que hagan sea resaltar, remarcar lo que ustedes están diciendo o aseverando. Lo que les recomendamos es que siempre cite hallazgos previos, es decir, es muy importante. Esto va a hablar de que usted hizo una revisión exhaustiva de la literatura, de que usted revisó lo que hay realmente sobre este tema, entonces siempre cite hallazgos. No citarlos puede reducir sus probabilidades de ser publicado, porque eso habla de que no revisó la literatura y entonces no hay un espectro de lo que está alrededor. Cite referencias discrepantes. Es decir, si usted tiene una cita que dice lo contrario a usted, cítela. Es muy importante para que haya este contrapunteo, para que haya un diálogo verdadero de lo que usted está diciendo.
Hay que ser conciso, muy conciso. Siga las directrices de la revista. Cada revista tiene sus directrices, pero por favor, revíselas. Revíselas para que usted al momento de enviar su artículo tenga lo menos que le quiten posible. ¿Sí? No cite lo que no ha leído. Es muy importante. Se nota cuando alguien cita algo que no ha leído. Si usted cita algo que leyó, o si por ejemplo usted cita algo que leyó a alguien que usted leyó, le recomiendo que no haga eso, sobre todo para revistas indexadas. Eso se le llama cita de segundo nivel. Y yo le recomiendo que vaya siempre a las primarias, que cite fuentes primarias, o sea, de primera fuente que usted fue, lo leyó. ¿Sí? Si lo que el autor citó y usted lo cita del que citó, es complejo porque usted no se está asegurando de que lo que él dijo haya sido de esa manera. Entonces es importante que en ese sentido cite cosas que usted haya revisado en primera fuente. ¿Por qué hace referencias? Porque, bueno, establece el origen de las ideas y bueno, obviamente justifica las proposiciones. ¿Por qué hace referencias? Porque esto es las ideas, ¿sí? Dar crédito a los autores es muy importante y más en esta época. Si usted no cita correctamente, puede ser culpado de plagio, cuando en realidad tal vez el problema no fue que plagió, simplemente no citó correctamente. Entonces, esto es importante porque ahora más que nunca los revisores incluso tienen herramientas para hacer este tipo de evaluaciones. Entonces, es importante que usted cite a las personas y dé crédito a los autores. Y obviamente que deje evidencia de lo que usted está diciendo. Además de que, bueno, proporciona un contexto para su trabajo, da un panorama, ¿sí? Y muestra que hay interés en su campo de investigación, hay una audiencia potencial, es decir, no está usted solo en este campo, hay otros que están trabajando tal vez de otra manera, tal vez desde otra trinchera, pero todos están trabajando y el tema es importante para el campo, por eso es importante hacer referencia. Lista de referencias. Bueno, aquí hay algunas recomendaciones que les damos en cuanto a comunicaciones personales y trabajos no publicados. También deben ser mencionados en el texto. No utilice notas al pie o notas al final para sustituir la lista de referencias. En el caso de los artículos, casi siempre se debe hacer una lista de referencias. Las entradas deben seguir una lógica del sistema de citación utilizado, por nombre y año, por números. Esto obviamente tendrá que ver con el área de la disciplina que ustedes utilicen. Hay el estilo APA, hay el estilo Chicago, dependiendo la disciplina. En el caso de Springer Nature, utilizamos APA y Chicago casi siempre. Pero revisen, por favor, la revista a la que ustedes envíen para este tipo de características. Los gestores de referencias son básicos para ustedes. Es muy importante que ustedes tengan y manejen el gestor de referencias. Esto les va a facilitar muchísimo la vida. Cuando ustedes utilizan un gestor de referencias, por favor, asegúrense de que tienen el archivo correcto para la revista destinataria. Recuerden, algunas veces los gestores de referencias pues pueden convertir las citas que ustedes tienen guardadas en como el estilo que ustedes requieran. Sin embargo, es muy importante que lo tengan claro porque si mandan la que no es, pues va a haber ahí un problema. Siempre busque las instrucciones para autores, siempre. Todas las revistas las tienen, todas, incluyendo Springer. Springer, en el caso de sus revistas, todas tienen sus lineamientos para autores. Yo creo que esta es la parte más engorrosa o la parte que probablemente ustedes van a decir, es que tengo que cubrir todos esos requisitos. Lo sé,
Pero una vez que ustedes los lean, una vez que ustedes estén claros en qué revistas quieren publicar, entonces va a ser para ustedes mucho más sencillo escribir un artículo para eso. Muy importante que tomen esto en cuenta. Normas éticas en la redacción de artículos científicos. Bueno, ¿cuáles son estos comportamientos? Es muy importante que no haya falsificación de resultados, que la publicación sea redundante, por ejemplo, que el manuscrito sea enviado a 2 revistas al mismo tiempo, no dar crédito a los autores, no identificar correctamente a los coautores, que haya conflicto de intereses, que haya plagio. Yo me voy a centrar, por ejemplo, en el conflicto de intereses. Por ejemplo, si yo soy editor de una revista, yo puedo yo puedo publicar una revista en esa, puedo publicar un artículo en esa revista, siendo yo el editor en jefe. Ahí hay un comportamiento en los cuales entra la ética. Si ustedes están claros, si ustedes lo declaran al principio, si ustedes lo pasan por un comité, es posible. Es decir, el comportamiento no ético sería publicarlo sin declararlo, sin pasar por un comité, etc. Es decir, estoy hablando de un ejemplo en el que ustedes pueden ser los editores, pero supongamos otro comportamiento no ético. Por ejemplo, un conflicto de intereses que dentro de la revista yo tenga algún familiar, tal vez lejano, o tal vez que no necesariamente tenga incidencia, pero si yo no lo declaro, hay un conflicto de interés. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas son necesarias declararlas para que no haya después desacuerdos o malos entendidos. Obviamente todo lo demás, pues lo conocemos perfectamente. La fabricación de resultados es muy importante que ustedes no lo tomen en cuenta. Les repito, en el caso de Springer Nature, la revisión de los resultados es un requisito, es decir, los revisores van a revisar los resultados. Entonces, si no encajan los resultados con la hipótesis preestablecida y el método, créanme, los revisores lo van a encontrar. Publicación redundante. Esto se le llama también autoplagio. Si ustedes publican su artículo una y otra vez, cambiando una cosa y cambiando otra, y luego lo vuelven a enviar, créanme que lo van a revisar. Cuando se recibe un artículo y este es aceptado para revisión, se revisa todo eso. Y entre ese tipo de cosas que se revisan, pues es donde más ha publicado ese autor. Y si se reconoce que este artículo aparece como referencia cruzada con las mismas hipótesis y discusión, es obviamente rechazado. Problemas de autoría, en el caso de autorías fantasma, autorías de cortesía, abuso de las autocitas, todo este tipo de cosas ustedes por favor ténganlos en cuenta. Yo les recomiendo un artículo que se llama The Games We Play, A Traveler's Dark Inside in Academic Publishing. Este tipo de investigación les va a ayudar en cuanto a entender este tipo de problemas de autoría. Plagio, bueno, que ustedes ya saben cuántos problemas de plagio en nuestro país hemos tenido y esto pues cada vez se hace más porque ya hay sistemas que revisan los artículos. Entonces, es muy importante que ustedes citen bien, declaren de quién es la idea, porque si no lo citan bien, puede irse a lo que es plagio. Y bueno, muchísimos han aparecido. Tipos de violación de la ética en publicación, bueno, les decía la fabricación, el plagio, y en algún momento ustedes envían un artículo con estas características, créanme que no va a ser aceptado. Y lo más preocupante, si se llegase a realizar en una revista como Springer, es que no van a volver a recibir un artículo suyo. Bien.
Yo les recomiendo también que en el caso de Springer nos visiten nuestra página de Publishing Ethics. Ahí ustedes van a poder tener todo un listado de comportamientos que nosotros consideramos plagio en cuanto a prácticas y situaciones en las que nosotros obviamente pues rechazamos los artículos y obviamente pues vetamos a los autores. Bien, después de todo esto que platicamos, ya no los voy a entretener más, ya estamos casi por terminar, es, bueno, ¿cómo puedo seleccionar la revista adecuada? ¿Cómo puedo saber qué revista es la mejor para mi investigación? Bien, lo que le recomendamos o lo que normalmente quieren los autores es publicar rápido y que tenga impacto en el campo. Por eso es muy importante escoger la revista más adecuada. Por eso es muy importante comunicar la relevancia del estudio. Medidas de impacto de revistas, el factor de impacto. Bien, aquí hay aquí les muestro cómo es que el factor de impacto tiene, o cuál es la receta, o cuál es la fórmula, mejor dicho, no receta, perdón por mi expresión, por la fórmula correcta que define o muestra qué es factor de impacto. El factor de impacto se calcula para revistas indexadas en las colecciones principales, en Web of Science, ¿ok? También en Citation Index Expanded, que es con sus siglas, y Social Science Citation Data. En estas dos colecciones es donde nosotros podemos encontrar el factor de impacto de las revistas indexadas, ¿ok? Si no está indexada en Citation Index o en Social Science, no va a aparecer ese factor de impacto. ¿Sí me explico? El factor de impacto solamente va a aparecer si están indexadas en esas dos colecciones. ¿Qué hace el factor de impacto? Bueno, pues mide el impacto de los artículos de investigación y de artículos de revisión publicados en una revista. ¿Cuántos artículos, o mejor dicho, cómo los artículos han impactado en el campo científico? ¿Y cómo se calcula esto? Bueno, se toman 3 años y se hace esta fórmula. El número de citas de todos los documentos publicados contra el número de documentos citables publicados. Es decir, ¿cuánto número de citas en el 2007 se publicaron y cuál es el número de documentos citables publicados? Bajo esta fórmula es como se realiza el factor de impacto. Documentos citables, solo artículos de investigación originales y artículos de revisión. ¿Ok? Entonces, eso sí se cita. Medidas de impacto de revistas, CiteScore, también existe, que solamente sirve para Scopus, ¿sí? En este caso se utilizan 4 años. Y bueno, a lo que íbamos. ¿Es la revista con el factor de impacto más alto la adecuada? Es decir, si yo publico en una revista de factor de impacto de número 1, ¿es lo mejor? No necesariamente. No necesariamente. Obviamente que sí va a tener un gran impacto. Sin embargo, usted tiene que llegar a un público. Entonces, lo que a usted le puede interesar es el impacto en el campo. Es decir, que se lea dentro del campo. Eso es muy importante. ¿Dónde sus hallazgos son relevantes? Ahí es donde usted tiene que pensar, ¿dónde mis hallazgos van a ser valorados como yo los estoy valorando o tan importantes como yo les estoy dando importancia? ¿Son de ámbito mundial? Bueno, si es de ámbito mundial su relevancia, entonces escoja una revista internacional para comunicarse con un público global. Si es de ámbito local, entonces escoja una revista regional para comunicarse con un público local. Es decir,
El ámbito mundial nos ayuda a que estos hallazgos sean relevantes. El ámbito local también. Es importante que tome en cuenta dónde sus hallazgos son relevantes. ¿Para quiénes sus hallazgos son relevantes? ¿Para su campo? Bueno, entonces le recomendamos utilizar una revista especializada para que entonces pueda comunicarse con esos lectores especializados a los que su campo les va a interesar. O su campo y otros campos. Bueno, entonces escoja una de amplio espectro para que entonces pueda llegar a más lectores. ¿Cuál es el alcance que usted necesita? ¿Con suscripción? ¿Solo académicos que tienen acceso a la revista podrán leer su artículo? ¿O bien de acceso abierto? Yo quiero que esté disponible gratuitamente para cualquier persona en todo el mundo. Modalidades de acceso abierto. Esto es importante. Fíjense que esto ya es yo creo que es hacia donde van muchas cosas. Entonces, el acceso abierto oro, que es una versión final del artículo publicado en la revista, es libre y está inmediatamente disponible en el sitio web del editor. Los derechos de autor se quedan con el autor. Hay más impacto, ¿sí? Hay pago de cargos de procesamiento de artículos o APCs. Eso sí, eso es verdad. El acceso abierto en realidad no es tan abierto, porque alguien tiene que pagar los bills. Pero el acceso abierto permite otro tipo de difusión del conocimiento. El acceso abierto verde que existe es una práctica de colocar una versión del manuscrito de un autor en un repositorio, ¿sí? Es decir, por ejemplo, ustedes pueden colocarlo, es una versión depositada, es una versión distinta, ¿sí? Esta que está es distinta a la publicada en la revista y obviamente va a depender de políticas, de derechos de autor, los derechos se quedan restringidos, ¿no? El periodo de embargo es de 12 meses en el caso de Springer y no hay pago, en este caso no hay pago por APCs, ¿ok? Entonces, esas son las modalidades que existen de acceso abierto. Las ventajas que tienen es que cumplen con los mandatos institucionales o agencias de financiación. También fíjense bien, por ejemplo, cuando ustedes tengan algún budget o algún presupuesto, un apoyo financiero, cuáles son las reglas que ustedes tienen que cumplir. Entonces, el acceso abierto a veces cumple con estos mandatos. Incrementa la accesibilidad, obviamente, el acceso abierto es mucho más accesible y obviamente que también aumenta el número de downloads de su artículo. Obviamente también los derechos de autor son usted y el artículo es publicado rápidamente online. En el caso de palabras y figuras hay menos restricciones, etc. El Open Access permite tiene ciertos lineamientos. En el caso de Springer Nature, los lineamientos sí se ven modificados, sin embargo, el peer review es obligatorio. Entonces, aunque sea acceso abierto, cualquiera de las dos opciones es peer review. Si no está revisado y validado por pares, no es publicado en Springer Nature. ¿Cómo esto del Open Access ha abierto también otro problema? Porque hay problemas que ahora les voy a comentar, pero bueno, ¿cómo voy a identificar que una revista sea fiable? ¿Sí? Es decir, hay algunas revistas que ahora se les llaman predadoras, en las que les dicen, sí, yo te publico, pero se quedan con los derechos, se quedan con un montón de cosas y ustedes ni se dan cuenta. Entonces, es muy importante que identifiquen la editorial. Si es una editorial idónea. ¿Cuál es mi editorial idónea? Springer Nature, Elsevier, PLOS. Que haya un comité editorial que sea internacional y que sea conocido, que esté indexada por bases de datos fiables. Autores, ¿usted reconoce autores en esa revista? ¿Son autores fiables? ¿Sí? Tasas, pago solo después de la aceptación. Si usted tiene que pagar antes o tiene que hacer un depósito, por favor, no lo haga. Eso es de prácticas de las revistas predadoras. Bien, aquí en Check Summit hay algo que se llama thinkchecksummit.org, en el que ustedes pueden revisar si pueden revisar sus textos. Esto también es
importante para que ustedes puedan seleccionar una revista. Por ejemplo, si ustedes tienen intención de, no saben qué revista seleccionar, les puede ayudar a encontrar qué revista pueden utilizar para enviar su texto. Ahí les da el check en el que pueden revisar las listas y sobre todo evaluar los journals. Solamente tiene que enviar un manuscrito a una revista y si usted puede contestar sí a todas estas preguntas. A esto le va a ayudar entrar a este sistema. En el caso de Springer Nature tenemos algo que se llama journalsuggester.springer.com. Lo repito, journalsuggester.springer.com, en el que usted puede entrar a esta página web, colocar el título del manuscrito, de qué se trata el manuscrito, y seleccionar de las revistas, ¿sí?, que nosotros tenemos en Springer Nature, sobre 2.500 journals que tenemos, cuál de estas revistas podría servir o cuál de estas revistas podría ser sujeta para ustedes a enviar un texto. Esto es muy interesante y muy amigable para ustedes porque pueden seleccionar, por ejemplo, la fecha de respuesta. Quiero que me responda en tantas fechas, cuánto tiempo se tardan en dar el veredicto, etcétera. A veces ustedes necesitan una respuesta rápida y pues no pueden esperar mucho. Entonces, este tipo de sistema les ayuda a seleccionar la revista más adecuada para su texto en relación también a las fechas límites de respuesta. Es un servicio gratuito. Simplemente ustedes acceden a la página journalsuggester.springer.com y podrán utilizar este servicio, que en realidad lo tienen todos sus publishers, ¿eh? Todos los publishers los tienen. Si no lo ven a la vista, pregunten. Por ejemplo, si les interesa Wiley, si les interesa Elsevier o les interesa también otro publisher, todos tenemos esto. ¿Por qué? Porque nos interesa, obviamente, tener publicaciones que pues valgan la pena. El proceso de envío del manuscrito, bueno, la mayoría de los editores de revistas son personas ocupadas, así que le pedimos, por favor, que ustedes tomen en cuenta esto. Usted, al enviar un texto, está compitiendo con muchísimos investigadores, así que el tiempo es limitado. Por eso también le recomendamos que presente una carta de presentación con una importancia y relevancia del estudio, ¿sí? ¿Es de interés a los lectores de la revista? Es por eso que usted tiene que hacer esta investigación, es decir, ¿cuál revista le conviene más a este texto que yo estoy publicando? ¿De verdad tiene pertinencia en esta revista el artículo que yo quiero publicar? Eso hágaselo saber en la carta de presentación. La escritura es clara y concisa. ¿Qué incluir? Solamente una página. Presente su manuscrito. ¿Por qué el estudio es importante? ¿Qué usted ha descubierto? ¿Por qué es adecuado para la revista? Y información adicional en caso de que lo necesite. Por ejemplo, cuestiones de que, bueno, yo trabajo en la universidad o cuestiones que puedan ser conflicto de intereses. En su carta de presentación tiene que ser original inédito, no enviado a otras revistas. Todos los autores están de acuerdo en que usted lo publique. Si haya conflicto de intereses, fuente de financiación, todo esto debe estar mencionado en su carta de presentación. Convenza al editor de que su manuscrito es adecuado. Recuerde, va a ser revisado por pares. La revisión por pares es un proceso muy positivo. No debe verlo usted como algo negativo. Es algo que le va a ayudar a usted a que lo que usted está presentando tenga el mejor camino para publicarse con la comunidad. Todo esto va a ser revisado, todo esto va a ser desde el punto de vista científico. Si en dado caso usted le dan consejos al mejorar su estudio, créame que van a ser para mejorarlos, nunca para deteriorarlos.
confíe usted en que el manuscrito que en el caso de Springer Nature reciba va a ser de la mejor manera para que tenga mucho más impacto. Además, garantiza que los estudios sean relevantes. En verdad, por ejemplo, de ahí la calidad científica de la base de datos de SpringerLink. Todas las revistas y todos los journals que nosotros tenemos en nuestra base de datos y los que forman parte de nuestra editorial, créanme que son de una calidad académica. Por eso, porque nosotros garantizamos que estos estudios sean relevantes. Ayuda realmente a hacer avanzar al campo. La jornada de su manuscrito será esta. Usted va a enviar un manuscrito. ¿Cumple los criterios básicos? Dice el editor. No. Sí, envía para revisores. Los revisores van a evaluar y harán recomendaciones. Evalúa reportes el editor. El editor toma una decisión. Y las recomendaciones son bastantes. Si las recomendaciones no son posibles, pues entonces se niega. Pero si no, se revisa el manuscrito. Obviamente se regresa al autor y la toma de decisiones positiva si estos cambios son realizados. Es muy importante que en el caso de las revisiones usted discuta claramente cuáles son sus dudas. Los errores más comunes son que afirmar que se han hecho las revisiones, pero no decir cuáles serán las revisiones. Entonces es importante que usted les pregunte a los editores si están muy ocupados. Sí. Facilita el chequeo de las revisiones. Informe brevemente que ha sido revisado. Siempre indique el número de página en línea. En el manuscrito destaque el texto revisado. ¿Qué buscan los editores de revistas? ¿Usted está o no de acuerdo? ¿Por qué está de acuerdo o por qué no está de acuerdo? Justifique su desacuerdo con las evidencias. En caso de que a usted le refuten alguna información de su método, de sus resultados, es importante que usted también diga por qué no está de acuerdo en caso de que así lo amerite. ¿Qué revisiones ha hecho? Informe nuevos experimentos, análisis, a lo mejor encontró algo distinto. ¿Dónde encontrar las revisiones? Diga siempre en qué página y qué línea. Número de figuras, igual, actualícelas. Si al principio no logra publicar, relájese, revise y reenvíe. Esa es una recomendación que nosotros le damos. En caso de que usted necesite ayuda, nosotros podemos ayudarle en caso de que necesite ayuda. Algunos de estos servicios tienen costo, algunos no. Divulgue su artículo después de la publicación, no espere que las personas lo encuentren, divúlguelo, preséntelo en conferencias, interactúe, público objetivo clave, colabore nuevamente. Divúlguelo en redes sociales. Usted sabe que ahora, más que nada en Twitter, en LinkedIn, content sharing cuando esté disponible, divúlguelo, comparta lo que usted ya publicó. En el caso de content sharing, permite que cualquier persona lea su artículo. En el caso de Springer Nature es algo exclusivo, no requiere de acceso abierto, el texto completo estará disponible para lectura online, es decir, usted simplemente va a compartir un vínculo, ¿sí? Y va a estar disponible para la mayoría de las revistas Springer Nature, en caso de que usted quiera publicar, y obviamente esto usted podrá compartirlo todo el tiempo. Además, Content Sharing permite acceso mundial en un solo link, en un solo vínculo, ¿sí? Y bueno, en el caso de Content Sharing, este vínculo va a ser leído, no necesariamente no va a ser descargado ni va a ser impreso, pero sí va a ser, puede ser compartido. Y como verá usted, podrá ser compartido en todas las redes sociales que ahora en este momento existen. ¿Necesita más ayuda a publicar? Bueno, puede tomar talleres interactivos en Natural Research Academics, en Natural Research, de verdad hay talleres en los que nosotros les decimos y les mostramos también cómo pueden publicar. Natural Research Editing Services, en caso de que ustedes también así lo decidan, necesiten ayuda, también existe este servicio. En el caso de Springer Author Academy, algunos tutoriales para autores y revisores, algunos son gratuitos, algunos son con costo.
Otro recurso de apoyo es el de los referencia. En el caso de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ustedes tienen acceso a esta colección de cómo escribir en inglés, así que pueden hacer uso de esta colección y que seguramente les va a ayudar muchísimo a cómo escribir y sobre todo también cómo escribir desde el punto de vista académico. Pues eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por acompañarme en esta sesión. Espero que haya sido de su agrado. Todas las dudas, por favor, pueden enviarlas a mi correo electrónico. También, de todas maneras, están disponibles los correos de la biblioteca. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter. Estamos disponibles en nuestras redes sociales también. ¿Por qué se los comparto? Porque de repente hay algunos talleres gratuitos, hay algunas capacitaciones. Entonces, ustedes pueden también acompañarnos. Muchos de ellos no tienen costo, entonces eso también es un plus que nosotros como Springer Nature queremos otorgar a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, María. Bueno, te queremos compartir que hay 2 preguntas y nos pudieras apoyar respondiéndolas. Fíjate que la transmisión que estamos haciendo en vivo a través de Facebook, casi al principio de la sesión nos preguntaban, es Ricardo Rodríguez, nos dice, ¿cuántos de LGI? Así dice la pregunta. ¿A qué se refieren con LGI? ¿Sabes? Déjale, preguntamos, vamos a ser más específica, la vamos a pedir más bien que especifique bien la pregunta, pero te digo, fue casi al principio y decía esto, ¿cuántos sí, de yo estoy viendo las preguntas. Mira, Una duda, ¿cuántos de LGI? Red Universitaria fue quien hizo la pregunta. Si quieres nos vamos con la siguiente, que dice Red Universitaria. Duda de usuarios presentes. ¿Qué tan válido es hacer una cita de un autor citado en un artículo cuando no se puede recuperar el documento? Yo les recomiendo que no lo citen. A menos, es que cuando ustedes citan algo que no pueden, que no es posible recuperar o encontrar nuevamente, es muy difícil que esa cita sea válida. Si ustedes se dan cuenta en Springer Link, en todas las referencias tenemos un vínculo a lo que se cita. Es decir, con esto estamos haciendo que todo esto que se está citando en todos los artículos de Springer Nature, de Springer Link, existen y es posible que se puedan consultar. Entonces, si un artículo no se puede consultar, entonces yo les recomiendo que no lo citen en el sentido o sea, yo lo sacaría. Sin embargo, hay ciertas condiciones, por ejemplo, si hay otra información, si hay una información muy importante, bueno, en algún lugar ustedes lo vieron, en algún lugar ustedes lo leyeron, este autor lo leyó, pero lo está citando. Insisto, pueden hacerlo con la salvedad y declarando que ya no pudieron encontrarlo por cuestiones ajenas a ustedes, pero la validez de la cita pues va a ser menor, ¿me explico? Entonces, obviamente que cada caso es una excepción y con cada excepción tendrá que hacerse una revisión especial, claro, pero en lo particular yo les recomiendo eviten ese tipo de citas para que no haya ese tipo de justificaciones, ¿no? Entonces, bueno, espero que haya dado respuesta a la pregunta. ¿Alguna otra duda? Muchas gracias, María. En esos momentos le vamos a pedir a quien también está aquí presente desde donde estamos transmitiendo, si tienen alguna duda, es el momento en el que pueden hacer sus preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, pues por favor nos la pueden compartir. No. Digo, y también aprovechemos un poquito a ver si nos contesta, en este caso Ricardo por Facebook, para ver si puede ser un poquito, si puede ser un poquito más específico con la pregunta. Y si no es así, María, porque me parece que ya no está conectado, ¿qué te parece si ya que tengamos la pregunta o que ya lo contactemos, te la mandamos y nosotros les hemos estado diciendo a lo largo de las sesiones
a todo nuestro público que nos pueden hacer preguntas a través de un correo electrónico y ahí se les responde, entonces las estaremos respondiendo por este medio. Me parece muy bien. Perfecto, pues siendo así, María, agradecemos muchísimo tu participación. Gracias por todo lo que nos acabas de compartir y nosotros continuamos con todo nuestro programa. Adelante, muchísimas gracias. Espero no haberlos dormido mucho. En realidad, este tipo de charlas a mí me parecen muy importantes porque muchas veces dejamos de lado cosas que decimos, sí, así son. Y a veces cuando alguien nos lo dice, ah, ya lo sé. Bueno, entonces ya lo sabemos, somos conscientes de eso y eso nos va a ayudar a tener nuevo aprendizaje. Entonces, muchas gracias por la invitación. Nos vemos, yo voy a estar a la 1:00 p.m. hablando de administración de datos, por si quieren también acompañarme. Y bueno, los dejo ahora con la siguiente reunión. Muchísimas gracias. Gracias, María. Hasta luego. Bien, como continuamos con nuestras transmisiones desde Facebook y también estamos por webinar, que por ahí nada más nos escuchan, pero en Facebook sí nos ven a través de la cámara. Les seguimos recordando y les seguimos haciendo la invitación a que se registren y obtengan su reconocimiento. Es muy sencillo, ingresen a la página bibliotecas.uaslp.mx/seminario BIG. Ahí es muy sencillo, en la parte de arriba hay unos botones de color rosa y si no me equivoco es el cuarto, ahí dice registro, entonces se va a abrir un formulario en el que ustedes tienen que llenar sus datos personales y con esto ustedes ya quedarán registrados. Muy importante recordarles que este reconocimiento estará disponible a partir de noviembre y es muy importante que lo estén monitoreando porque el 31 de diciembre termina o caduca, por decirlo de alguna manera, entonces ya no lo estarán encontrando. Por ello van a tener noviembre y diciembre para descargarlo, pero recuerden, hasta el 31 de diciembre estará disponible su reconocimiento para que estén muy al pendiente. También les recordamos que pueden seguir consultando el programa, ya lo decía María, nos acompaña nuevamente a la 1:00, pero si ustedes quieren conocer todo el programa completo, también tenemos una página donde lo pueden consultar. Este es bibliotecas.uaslp.mx/seminario BIG, ahí también encuentran todo el programa de todas las personas que nos van a estar acompañando. Todavía tenemos un programa muy rico, todavía vamos a estar todo el día de hoy y el día de mañana, así que por ahí lo pueden consultar. Hace un momento nos estaban diciendo ya que hay interesados para seguir estos talleres y bueno, estas pláticas y todo lo que nos están compartiendo nuestros presentadores. También es importante decirles que estamos desde el Centro de Información en Ciencia y Tecnología y Diseño. Nosotros estamos aquí presencialmente, pero también estamos transmitiendo a través de Facebook Live y por webinar. En este caso, para quienes están presentes y que en este momento digan, quiero seguir esta, pero a lo mejor no voy a poder a otra hora, les recordamos que para ingresar por Facebook Live es muy sencillo y tienen que entrar a la página de Facebook oficial del Sistema de Bibliotecas y desde ahí se está haciendo la transmisión en vivo. Aquí lo padre y lo sencillo de la red social de Facebook es que la primera publicación que aparece en el muro es la transmisión, así que pues estamos transmitiendo todas las sesiones hasta este momento. Por ahí también queremos aprovechar para mandar un saludo a todas las unidades foráneas que también nos acompañan. Ellos están por webinar y bueno, también algunos de ellos por Facebook. Mandamos un saludo a Ciudad Valles, a Matehuala, Río Verde, a Huasteca Sur, así como también a los otros centros de información. Por ahí a SIGSA, a CIBIB, a CISBI, también a Economía, el CS. Y desde luego que a la Biblioteca Pública Universitaria y en general un saludo a todos los que están presentes, a todos los que nos están acompañando a través de este sexto seminario BIG, Búsqueda de Información Global. Y bueno, nos vamos a despedir en este momento. Recuerden que nosotros cortamos la transmisión de Facebook, pero ya en unos minutitos más continuamos con la siguiente sesión. Así que síganos acompañando, sigan esta transmisión y a quienes están por webinar les pedimos un poquito de paciencia porque enseguidita vamos a continuar con la siguiente sesión.